Es algo interesante tratar de comprender de que el periodo de guerra fue una década de guerra constante del 19 hasta 29, 30, 31, donde las poblaciones, los españoles, aliados con los indígenas, aliados con miles de xochimilcas, texcocanos, tenochcas, fueron a la conquista, a la invasión de zonas como la Huasteca, el norte de México, etc. Y habría que revalorizar que se trata no solamente de la conquista del centro, sino de la conquista de otros espacios y que realmente fue una guerra permanente, una década de guerra permanente que teníamos que ver en esto, ¿no? Bueno, en realidad, en el caso de los mayas, todavía, la conquista no se consolida hasta 1547, claro. Y sigue habiendo un señorío independiente en la zona de lo que ahora es, de Portical, del lago Petén-Itzá, hasta finales del 18, y en el norte de México dura aún más. Yo creo que sí es muy importante distinguir que cuando hablamos de conquista de México, nos referimos generalmente a la conquista de la Ciudad de México, no del país que ahora es México. Ese proceso de colonización del país que ahora es México, pues termina realmente hasta el siglo XX, ¿no? Los apaches finalmente, sigue habiendo guerra con los apaches a finales del siglo XIX en Chihuahua, las rebeliones yaquis, las rebeliones mayas en Yucatán, que mantuvieron su independencia los grupos rebeldes hasta 1937, ¿no? Entonces, claramente sí, creo que es muy importante esa distinción que acabas de hacer. Lo que hacen todos los señores, los tlatoanis, los caciques de Xochimilco, de Texcoco, cuando hacia 1560 envían sus cartas de petición, sus memoriales, una de las cosas que pone, dice, nosotros contribuimos con contingentes importantes de guerreros, ¿no?, a la conquista del Pánuco, de las higueras, etcétera, y dicen, ninguno regresó. Para lo que vino después, es tan importante la derrota de los mexicas como las alianzas con los otros indígenas. O sea, en ese sentido, también nuestra historiografía nacionalista, o sea, la manera en que hemos contado esta historia en el siglo XIX y en el siglo XX, enfatiza mucho el aspecto de derrota que se vincula con la conquista, ¿no? Los mexicanos estamos acostumbrados a pensar la conquista como nuestra conquista, como si todos fuéramos indígenas y los españoles no fuéramos también de alguna manera descendientes de los españoles, y también como un suceso trágico en que perdimos todo. Y eso no es cierto, porque en realidad al día siguiente de la caída de México Tenochtitlan, la mayoría de los indígenas no se sentían conquistados, porque ellos habían estado en el ejército vencedor. Y si uno lee los textos de los tlaxcaltecas que produjeron a lo largo de todo el periodo colonial, ellos nunca son los conquistados, ellos son los conquistadores, son los guerreros cristianos que combatieron contra los mexicas y que ayudaron al triunfo de los españoles. En ese sentido, y yo creo que este sentimiento de participación, las alianzas que tejió Cortés y que luego el régimen colonial honró de una manera o de la otra, no siempre, pero en general sí las mantuvo, sobre todo con Tlaxcala, son la base también para entender justamente la estabilidad del periodo colonial posterior. O sea, no solo el aspecto militar violento que podríamos ver como negativo, sino también este aspecto político de las alianzas que tiene un elemento de colaboración y de acercamiento que fue la base para la aceptación del cristianismo unos años después y que fue la base para toda la colaboración en la conquista del resto de Mesoamérica. Se puede decir que la conquista de México la hicieron los indígenas